Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 171 Ciclo de causa y efecto. Capítulo 171 El ciclo de causa y efecto. Después de mucha deliberación, Yi Chen finalmente ordenó sus ideas para crear la primera matriz espiritual. El primer paso es profundizar nuestra comprensión de las leyes celestiales requeridas para la formación defensiva. Su comprensión de las leyes del cielo ahora ha llegado al límite de su nivel actual. Sin embargo, las leyes del cielo son un concepto muy general. Al igual que aprender a multiplicar no significa saber cuál es el producto de multiplicar un número de varios dígitos. Se necesita tiempo para realizar el cálculo basándose en la comprensión de las reglas de multiplicación. Lo mismo aplica a las leyes del cielo. Alcanzar la cima del reino actual se refiere a lograr la comprensión definitiva de las reglas del cielo. Sin embargo, las reglas del cielo contienen innumerables leyes. Para aplicar una determinada ley, es necesario tener un conocimiento profundo de las reglas del cielo y dedicar tiempo a estudiarlas. Una formación defensiva implica varios principios y características clave, que pueden subdividirse en docenas de tipos, como resiliencia, fuerza y características unidireccionales o bidireccionales. Además, esto se basa en la premisa de que la formación defensiva concebida por Yi Chen tiene funciones simples. Incluso agregar una función para reflejar ataques, o una función para activarse automáticamente al detectar un ataque, requeriría agregar una gran cantidad de características relacionadas con la ley. Si se trata de un conjunto defensivo a gran escala, con muchas funciones, un área mayor y una complejidad mayor, las leyes y características involucradas aumentarán exponencialmente. Después de resumir las principales leyes y características involucradas en la formación defensiva, Yi Chen comenzó a romperlas una por una. Se sentó con las piernas cruzadas, contemplando la situación en silencio. De vez en cuando, de repente sacaba su espada espiritual y lanzaba un débil aura de espada contra la pared, usando su sentido divino para observar. O bien, podrías arrancar un solo cabello de esa bolita dorada de aspecto inocente y estudiarlo. ¿Están empezando a crear una nueva técnica de cultivo? Pensé que su nueva técnica era una especie de técnica similar a la fabricación de armas. Todos creían que era una técnica para refinar pociones. Después de todo, Yi Chen ha estado ordenando a los 4 ejércitos recolectar materiales espirituales, tal como solía ser que los 4 ejércitos recolectaran minas espirituales. Quizás aún no ha encontrado los materiales espirituales adecuados. No sé qué tipo de poción quiere preparar. Le hemos enviado más de 100 tipos de materiales espirituales, pero ninguno cumple con sus expectativas. Ahora que he alcanzado un nuevo nivel, si de repente tengo una nueva inspiración, comenzaré a trabajar en esa inspiración primero. Eso debería ser correcto. No sé qué tipo de técnica nueva sea. Parece una técnica que mejora el ataque, pero también parece una técnica que mejora la defensa. Los espectadores de la transmisión en vivo vieron que Yi Chen claramente intentaba comprender de nuevo el gran Dao del cielo y la tierra, y que realizaba movimientos extraños de vez en cuando. De inmediato supusieron que podría estar investigando una nueva técnica de cultivo. Mi corazón se llenó de sentimientos encontrados de alegría y tristeza. En el pasado, esto habría sido motivo de gran alegría. Esto significa que Yi Chen tiene al menos 2 ideas para nuevas técnicas de cultivo. Como es costumbre, cada una de las nuevas técnicas de cultivo creadas por Yi Chen puede traer una mejora enorme a toda la humanidad. Si se crean estas 2 nuevas técnicas, su valor será simplemente inimaginable. El problema es: ambas de estas nuevas técnicas fueron creadas después de alcanzar nuevos reinos superiores. Esto significa que incluso si Yi Chen quisiera transmitir su conocimiento a los genios más destacados de la tribu, estos genios primero tendrían que alcanzar un nuevo nivel. Actualmente, la mayoría de los genios más destacados de la tribu Yansan solo han logrado llegar al 5º nivel de la etapa de conciencia espiritual, y solo unos pocos han logrado llegar al 6º nivel.
Con el obstáculo de alcanzar la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual, pasará mucho tiempo antes de que pueda abrirse paso hasta el primer nivel de la etapa de tribulación del corazón. Romper el primer nivel de la etapa tribulación del corazón para alcanzar un nuevo reino mayor está aún más lejos. El arte de fabricar armas por sí solo ya ha mantenido a toda la humanidad en un estado de ansiosa espera todos los días. Si se crearan 2 técnicas nuevas más poderosas y el periodo de espera fuera aún más largo, solo pensarlo sería increíblemente angustiante. Anteriormente, todos estaban preocupados de que el talento creativo de Yi Chen había llegado a su límite y sería incapaz de crear nuevas técnicas. Ahora, muchas personas están empezando a preocuparse de que Yi Chen esté creando nuevas técnicas demasiado rápido. Incluso los mejores genios no pueden alcanzar el nivel para aprender nuevas técnicas, por lo que incluso si Yi Chen quisiera enseñarles, no tendría a nadie a quien enseñárselas. El tiempo vuela y en un abrir y cerrar de ojos ha pasado más de un mes. Vía Láctea. Tercera región militar. Una base militar construida en un planeta deshabitado. El piso superior del edificio de dormitorios tiene 10 habitaciones de primer nivel. Estas 10 habitaciones compartidas están decoradas de forma sencilla. Cada conjunto tiene una superficie de más de 200 metros cuadrados y está equipado con una sala de entrenamiento y diversos equipos de entrenamiento. Tradicionalmente, solo los generales de la base estaban calificados para permanecer allí. En una de las habitaciones, Rao Xiong estaba sentado en una cama de metal que irradiaba calor, concentrado en su cultivo. Los bordes de la cama de metal están salpicados de ranuras. La ranura contenía muchas piedras espirituales y otros tipos de minerales espirituales. En uno de los huecos también se encontraban algunos frascos de medicamentos. Parecía tener unos 30 años, con un rostro decidido y duro y un físico musculoso. A esta edad, querer convertirse en un general de alto rango en una base militar es, naturalmente, una ilusión. Ni siquiera un fondo potente funcionará. La razón por la que pudo cultivarse en este dormitorio fue porque, mirando a través de toda la base militar, no había otro genio con mayor talento que él. Incluso dentro de toda la 7ª región militar, de todo el cuartel general militar, e incluso entre toda la humanidad. Su talento está absolutamente en lo más alto de la pirámide. El tiempo que le tomó pasar del primer nivel de condensación de Qi al primer nivel de liberación del espíritu fue casi el mismo que el de Yi Chen. Aunque el tiempo requerido más adelante aumentará gradualmente. Pero la magnitud no fue grande. Si bien Yi Chen pasó la mayor parte de su tiempo creando nuevas técnicas de cultivo, incluso superó a Yi Chen y alcanzó un reino superior primero. Sin embargo, después de alcanzar un nivel superior, tuvo que detenerse y esperar a que Yi Chen avanzara a un nivel superior y creara un nivel superior de la técnica del caos antes de poder continuar cultivando. No fue hasta después de alcanzar la etapa de la ley espiritual que el talento de Yi Chen pareció mejorar inexplicablemente. Además, dedicó cada vez más tiempo a comprender el gran Dao del cielo y la tierra al ascender a un reino menor superior, lo que provocó que la brecha entre él y los demás se ampliara rápidamente. Pero comparado con esos grandes genios, especialmente los grandes genios de la tribu Yansan, él todavía era mucho más rápido. Porque era una figura clave que estaba siendo preparada por la 7ª región militar, y también una figura clave que estaba siendo preparada por todo el ejército. Los materiales espirituales recolectados por los militares que pueden acelerar el cultivo, comprender el gran Dao del cielo y la tierra e incluso mejorar directa o temporalmente el talento, reciben prioridad después de ser procesados en pociones por el Instituto de Investigación. Lo mismo se aplica al mineral espiritual, que tiene efectos similares. La mayoría de los genios más destacados de la tribu Yansan han alcanzado el 6º nivel de la etapa de conciencia espiritual, mientras que un pequeño número todavía está en el 5º nivel. Ya ha alcanzado la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual. General Rao, hemos detectado que la pureza de su energía espiritual ha llegado a su límite y está a punto de abrirse paso. Por favor, suspenda su cultivo y acepte el entrenamiento mental que se le ha preparado. Desde un rincón, las voces de los investigadores llegaban a través de un altavoz. No hay necesidad de todos esos problemas, simplemente avanzaré directamente. Rao Xiong respondió una vez y luego lo ignoró. Los investigadores dudaron por un momento y luego dejaron de intentar persuadirlos.
Este joven general realmente no necesita pasar por todos esos problemas. La razón es simple. Antes de que Yi Chen apareciera y fuera pionero en un nuevo método de cultivo, Rao Xiong ya era miembro del ejército. Además, era un miembro destacado de las fuerzas especiales de élite de la séptima región militar. Para ellos son habituales diversas pruebas mentales. Su fuerza de voluntad es mucho mayor que la de la gente común. En comparación con Yi Chen, que pasa largos periodos de intensa concentración, estudiando y probando patrones de movimiento, no es de ninguna manera inferior. Pronto, Rao Xiong, que continuaba con su cultivo, se encontró aturdido en un campo de batalla espacial. A su alrededor, innumerables naves de guerra espaciales fueron destruidas con un movimiento de la mano por poderosas figuras de varias razas. Hay escombros por todas partes en el espacio. Los gritos de los humanos y las risas malévolas de seres poderosos de varias razas se mezclaban en sus oídos, causándole un dolor insoportable en los tímpanos. La ira rugía continuamente en su pecho. Quería atacar a una potencia angelical, pero se encontró incapaz de moverse ni un centímetro, solo pudo observar cómo el oponente destruía naves espaciales que transportaban innumerables humanos. Sus ojos estaban inyectados en sangre y saltones. Pero rápidamente se calmó. Seguí recordándome a mí mismo que la ira era solo un signo de debilidad. Solo liberándonos de esta inexplicable restricción podremos aportar nuestra fuerza a esta guerra por la humanidad. Justo cuando estaba pensando en cómo liberarse de sus ataduras, la escena frente a él cambió de repente. Frente a él se encontraba la muchacha a la que había amado en secreto durante su adolescencia. La muchacha le dio dos opciones: dejar el ejército o no volver a verlo nunca más. Él no respondió. Se giró y se fue sin dudarlo. La escena ante mis ojos se distorsionó una vez más. Yi Chen apareció de repente frente a él. Una presión aterradora se abatió sobre él, como si un gobernante poderoso se elevara sobre los cielos. Su mirada aguda parecía destrozarlo. Un rugido atronador, como la fuerza del cielo, surgió de todas direcciones, sacudiendo su alma. «Devuélveme mi técnica de cultivo». Rao Xiong se horrorizó y abrió la boca para explicar, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Ella solo pudo bajar la cabeza, sin atreverse a mirar a Yi Chen. Esa presión aterradora, como el poder del cielo, era interminable. Esto obligó a que sus piernas se doblaran gradualmente. Golpear. Se arrodilló en el suelo. Sopló. El momento siguiente, en la habitación, un chorro de sangre brotó de la boca de Rao Xiong. Los diversos minerales espirituales, piedras espirituales y botellas de pociones frente a él estaban todos cubiertos con densas manchas de sangre. El ciclo del karma. Causa y efecto. 172 Pagar la matrícula Yi Chen. Capítulo 172 Pagando la matrícula de Yi Chen. Edificio del cuartel general militar. Sala de reuniones. 15 líderes de la industria se reunieron. Mo Qian-kun, el comandante en jefe que lideraba la flota de élite en el ataque a la galaxia Ángel, también estuvo presente. El motivo de esta reunión de emergencia es probablemente obvio para todos. La mirada férrea del mariscal recorrió la proyección de la multitud. Según los datos de sus 14 regiones militares, ninguno de los genios que alcanzaron el 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual con la ayuda de diversas pociones y las propiedades de los minerales espirituales logró avanzar al primer nivel de la etapa de tribulación del corazón. Entre ellos había varios soldados de gran fuerza de voluntad. También intentamos ayudar a estos genios en sus descubrimientos con instrumentos y equipos, como estimularlos con electricidad o sonido, pero todos estos intentos fracasaron. Lo único que hay que agradecer es que quienes tienen una gran fuerza de voluntad puedan despertar a tiempo tras un fracaso, y las consecuencias no sean demasiado graves. Simplemente, su energía espiritual está alterada y necesitan tiempo para recuperarse. Incluso para aquellos con mentes débiles, aunque cuanto más tarde se despierten, más graves serán las consecuencias, solo causará algún daño a su dantian y meridianos bajo el impacto del poder espiritual. Pero el daño no es irreversible. Con la ayuda de algunos medicamentos, se puede tratar y recuperar en pocos años. El mariscal Tai Xue dijo con impotencia. Basándose en el análisis de todos los datos agregados, el analista concluyó que cuanto mayor sea el talento, más fuerte puede ser la tribulación mental.
La mayor evidencia es que, cuando ocurrió la tribulación del corazón, la velocidad de las ondas cerebrales de los demás era aproximadamente la misma, y su amplitud coincidía con sus talentos. Solo la velocidad de las ondas cerebrales de Yi-Chen se multiplicó por varias. La razón por la que añadimos la palabra quizás es porque el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande. Si realmente es así, solo se podrá confirmar con certeza después de que otros genios de diferentes niveles comiencen a destacar. La deducción más importante en este momento es que los analistas creen que la causa raíz de la incapacidad de todos para abrirse paso es Yi-Chen. Todos los gigantes de la industria asintieron en señal de acuerdo. Sus datos no eran tan completos como los del mariscal Tai Xue, pero eran suficientes para tener una idea general. Después de todo, la mayoría de ellos fracasaron porque fueron obligados a devolver sus técnicas de cultivo por Yi-Chen, quien era una manifestación de la tribulación del corazón. Aquellos con voluntades débiles son los primeros en sucumbir a otras ilusiones y tribulaciones mentales. El mariscal Tai Xue continuó. La razón probablemente no sea solo porque se siente en deuda con Yi-Chen, sino también por la fuerza actual de Yi-Chen, su poder y algunos otros factores. De lo contrario, es imposible explicar por qué ninguno lo ha logrado. Después de todo, muchos sienten que no le deben nada a Yi-Chen. Aquellos con voluntad fuerte, incluso si se sienten en deuda con Yi-Chen, no llegarían al punto de ser incapaces de liberarse. Porque, según la investigación posterior, las fluctuaciones emocionales provocadas por algunas alucinaciones fueron mucho más intensas que esto. Aunque estos perdedores no sientan que le deben nada a Yi-Chen, debido a su poderosa fuerza y reino, o a su enorme influencia y cambios en toda la raza humana, ha surgido una fuerza misteriosa, convirtiendo a Yi-Chen en una tribulación mental para todos, y la tribulación mental más difícil de superar. Todos los líderes de la industria inmediatamente se pusieron serios. Este asunto parece ser mucho más grave de lo que esperaban. Si este asunto no se puede resolver, ¿acaso ni siquiera los mejores genios serían capaces de avanzar hasta la etapa de tribulación del corazón? Esto sería un desastre enorme con consecuencias impredecibles para la humanidad. ¿Hay alguna solución? Un líder de la industria no pudo evitar preguntar. El mariscal Tai Xue explicó. Basándose en el análisis de los analistas, el grupo de expertos ha proporcionado varias soluciones. La primera solución es resolver esto a través de Yi-Chen. Si logramos su comprensión y autorización, y nos convertimos en discípulos legítimos de la tribu Yansan, todo se resolverá. Según el análisis del analista, es posible que la gente de la tribu Yansan no tenga este tipo de problemas cuando superen las tribulaciones mentales que enfrentan. Los gigantes de la industria negaron repetidamente con la cabeza. Esta solución es simplemente ridícula. Si Yi-Chen se ha quedado sin ideas y su talento para crear técnicas de cultivo ha llegado a su límite, entonces podemos intentarlo con un poco de esperanza. La peor consecuencia sería que Yi-Chen se enfurecería y mataría a las personas que habían venido a negociar. Ahora, después de 3 años de aprendizaje en secreto y 3 años de transmisión en vivo, se dio cuenta de que no podía superar su bloqueo mental, por lo que fue a ver a Yi-Chen para discutir la comprensión y la autorización. Dado el temperamento de Yi-Chen y su forma poco convencional de hacer las cosas, quién sabe qué tipo de decisión tomará. Es posible que parezcan completamente despreocupados y estén dispuestos a perdonar y conceder permiso. Dándose la vuelta, comenzó a reflexionar sobre un nuevo método de cultivo que haría que toda la humanidad pareciera increíblemente poderosa y asombrosa después de practicarlo, solo para autodestruirse a medida que continuaban. Otra es empezar por nosotros mismos. El mariscal Tai Xue claramente no estaba interesado en discutir el primer enfoque, por lo que se adelantó y dijo. El segundo enfoque tiene 2 ramas, cada una aborda una de las 2 razones por las que nadie puede abrirse paso. El reino actual de Yi-Chen es poderoso y su aura es demasiado abrumadora, por lo que necesitamos encontrar una manera de suprimir su reino y aura. Por supuesto, no la supresión. Eso nos haría sentir aún más en deuda con él y podría acarrear consecuencias más graves. La represión proporcionada por el grupo de expertos es para distraer a Yi-Chen y evitar que tenga tiempo para cultivarse. Por ejemplo, transportar algunas cosas buenas que Yi-Chen desea y necesita al planeta del exilio.
O, según su fuerza y reino actuales, liberar un grupo de bestias feroces que pueda matar y que estén llenas de tesoros alrededor del territorio de la tribu Yansan. Los ojos de los 14 gigantes se iluminaron. Vale la pena probar esta idea. La otra rama es la autocompensación. Todo aquel que esté a punto de abrirse paso debe pagar un precio para compensar a Yi-Chen, como si pagara la matrícula. El mariscal Tai Xue continuó. De esta manera, podemos reducir nuestro sentido de deuda y, al mismo tiempo, también deberíamos reducir el poder misterioso que se forma en la oscuridad. Lo ideal sería que el precio fuera sustancial y beneficiara directamente a Yi-Chen, en lugar de ser algo fruto de la vanidad. Por supuesto, también podríamos intentar otorgarle algún título, honor o erigir una estatua para Yi-Chen en nombre de toda la humanidad. Eso podría tener algún efecto. En cuanto a quienes están a punto de abrirse paso, el precio que paguen depende de ellos. Lo convertiremos en lo que Yi-Chen quiera o necesite y lo enviaremos al planeta del exilio. El mariscal concluyó con férrea voluntad. Las dos líneas de ramificación abordan dos posibilidades. Pero, en última instancia, pueden superponerse para ser implementadas. Esta idea parece factible. Estoy de acuerdo con esta línea de pensamiento. 14 líderes de la industria expresaron inmediatamente su acuerdo. Ya que todos están de acuerdo, que el grupo de expertos elabore un plan detallado y lo presente al consejo. Ojalá esos viejos y misteriosos zorros del consejo no causen problemas. El mariscal Tai Xue estaba teniendo un pequeño dolor de cabeza. Los intereses militares coinciden, y todas las grandes potencias desean resolver este problema lo antes posible. Por lo tanto, es inevitable que esta solución se adopte plenamente. Pero este asunto involucra a Yi-Chen y a toda la raza humana, por lo que no es algo que los militares puedan decidir por sí solos. Debe ser aprobado por el Parlamento. Si todos los detalles de este asunto se hicieran públicos, según la ley federal, ni siquiera la aprobación del Congreso sería suficiente. Se requeriría un referéndum nacional. Por supuesto, era inevitable que el referéndum se aprobara. El verdadero problema está en el Parlamento. Los responsables del Parlamento, al liberar a falsos delincuentes graves antes de lo previsto la última vez, permitieron que espías de diversos grupos étnicos se infiltraran en ellos. Este comportamiento completamente ilógico debe ocultar alguna conspiración o plan. Irónicamente, a pesar de su condición de mariscal militar, los responsables parlamentarios se han negado sistemáticamente a revelar exactamente qué está planeando. Ya estaba furioso la última vez, y si esta vez hace algo nuevo, duda que pueda controlar su temperamento y correr al edificio del Parlamento para golpear a alguien. 173 Anuncio del Consejo. Capítulo 173 Proclamación parlamentaria. Dentro de la habitación. Yi-Chen se está acercando al final de su comprensión de las características de varias leyes. Durante el último mes, ha estado progresando a una velocidad increíblemente alta, comprendiendo las características de una nueva ley casi todos los días. A continuación, procederemos al segundo paso. En función de las características del poder de las leyes y de las características del propio poder espiritual, se crean huellas de leyes especiales. En el diseño de Yi-Chen, estas runas basadas en leyes son equivalentes al motor central de la formación. Estos motores pueden simular o transformar las leyes de poder correspondientes después de absorber energía espiritual. Se requiere el uso del propio poder espiritual y una comprensión de las características de las leyes relevantes para crearlo. Es bastante difícil. El problema principal es que su nivel de cultivo es demasiado bajo. Apenas ha cumplido los requisitos mínimos para crear una matriz. Un bajo nivel de comprensión significa una falta de comprensión profunda de los diversos principios del cielo y la tierra. Nivel escolar primario. Afortunadamente, si te falta conocimiento, puedes compensarlo con talento. Con la ayuda de las miles de bestias feroces traídas por la tribu del agua sagrada, la esfera de influencia de la tribu Yansan se ha expandido a más de 7,8 millones de kilómetros cuadrados. Bonificaciones de talento adicionales, hasta 78 veces. El poder espiritual de Yi-Chen surgió de su Dantian. Pronto, una barrera de luz defensiva se formó frente a él. Esta pantalla de luz utiliza el poder espiritual para guiar la formación del poder de las leyes.
Debido a que no se utilizó la técnica de las 10.000 leyes, el poder defensivo de la barrera de luz no era muy fuerte. Pero Yi-Chen en realidad no estaba tratando de defenderse. Simplemente tomó la forma más pura del poder de la ley y la estudió para ver cómo crear runas de ley que pudieran generar poder de ley continuamente. Mientras usaba su sentido divino para envolver la barrera de luz defensiva, realizó análisis e investigaciones. Movilizó la energía espiritual en su Dantian, que fluyó continuamente. Al lado de la pantalla de luz, se formó un extraño patrón de energía, de solo una docena de centímetros de largo y ancho. Con los ojos ligeramente cerrados, Yi-Chen usó su sentido divino para controlar su poder espiritual, tallando un patrón misterioso con rastros del Gran Dao dentro del diagrama de energía. Solo había dibujado 2 líneas cuando cortó el poder espiritual, provocando que las imágenes desaparecieran. Con su poderoso talento, podía sentir y predecir vagamente que los 2 patrones de Dao no estaban en las posiciones correctas y no podían continuar. Si cometiste un error, empieza de nuevo. Dentro del marquí, la energía espiritual surgió una vez más, formando un extraño patrón de energía junto a la pantalla de luz por segunda vez. Yi-Chen está creando un poder similar al sentido divino, en lugar de una técnica de cultivo. Los espectadores de la transmisión en vivo comenzaron a confundirse. A juzgar por el estado de Yi-Chen, parece que está investigando y probando algo directamente. A diferencia de la práctica habitual de crear métodos de cultivo, después de comprender los grandes principios del cielo y la tierra, el siguiente paso es estudiar y probar los diagramas de cultivo. Parece más parecido al proceso de creación de la habilidad del sentido divino en aquel entonces, donde no se necesitaba un diagrama de energía para crear directamente una nueva habilidad. ¿Podría alguna persona brillante y dotada de lógica deducir qué nueva habilidad está creando Yi-Chen? Alguien preguntó con curiosidad. ¿De qué sirve tener una mente brillante y una capacidad lógica excepcional? Usar la capacidad de razonamiento con Yi-Chen tendrá muy pocas probabilidades de éxito. Pronto alguien replicó. Solo aquellos con mentes increíblemente imaginativas podrían adivinarlo por accidente. Recuerdo que cuando Yi-Chen estaba construyendo su arma mágica voladora, había un tipo que, con su increíble capacidad de adivinación, predijo milagrosamente que Yi-Chen iba a construir una casa, basándose únicamente en el hecho conocido de que el uso era bastante grande. Creo que esta vez, el razonamiento es más adecuado. Antes se consideraba una técnica defensiva, pero ahora debería ser una habilidad defensiva. Porque todo indica que lo único que se puede conectar con las acciones anteriores de Yi-Chen, como usar la energía de la espada para cortar la pared, arrancar el cabello dorado de la pequeña bola dorada para investigar, usar su sentido divino para percibir el mineral espiritual duro o incluso crear una pantalla de luz ahora, son técnicas o habilidades defensivas. Lo único que no entiendo es ese extraño gráfico. No sé cómo lo hizo Yi-Chen ni qué está investigando y probando después de hacerlo. Pero también debe estar relacionado con habilidades defensivas, solo que aún no podemos entender su función. Suena razonable, pero solo Yi-Chen sabe si realmente tiene sentido. Tampoco sé cuánto tiempo le llevará a dominar esta nueva habilidad. Si lo deducimos del proceso de creación de la conciencia divina, tomaría mucho tiempo. ¿Sabes? Cuando creé mi sentido divino, solo me tomó unas horas familiarizarme con él. Recuerdo que tardé unos 4 o 5 días en crearlo. La diferencia entre ambos es de aproximadamente 20 veces. A diferencia de crear un método de cultivo, el tiempo necesario para comprender y estudiar los diagramas de cultivo es prácticamente el mismo. Hasta ahora, me ha llevado más de un mes comprender los grandes principios del cielo y la tierra. Podría llevarme 2 o 3 años desarrollar esta habilidad. Espero que sea lo más pronto posible, pero también espero que tarde lo máximo posible. Sí, los espectadores de la transmisión en vivo tenían sentimientos extremadamente conflictivos. Cuanto antes mejor, porque nos permite saber de antemano cuál es la nueva habilidad de Yi-Chen y satisface nuestra curiosidad. Cuanto más tiempo, mejor, pero el día de impartir esta nueva habilidad está lejos, y la espera es insoportable. Es mejor crearla más adelante. Oye, el consejo emitió un aviso, ¿alguien puede ir a comprobar lo que dice? Alguien en la transmisión en vivo reveló alguna información. La gran mayoría de los espectadores decidieron ignorarlo.
Los anuncios parlamentarios son notoriamente largos y tediosos, a menudo más extensos que muchos documentos escritos. Un anuncio de una sola frase puede fácilmente extenderse a varias páginas. La mayoría de la gente espera hasta que los medios proporcionen el análisis completo antes de ver la versión simplificada. Un pequeño número de espectadores también navegó el sitio web oficial del Parlamento. Al ver que tenía decenas de páginas, la mayoría de ellos decidió rendirse inmediatamente. Solo un pequeño número de personas recorrió rápidamente la zona, intentando hacerse una idea general de lo que significaba. Al verlo me quedé atónito. Para su sorpresa, el contenido principal de este anuncio, que ocupaba decenas de páginas, parecía estar vagamente relacionado con Yi-Chen y la etapa de tribulación del corazón. Algunos genios destacados, con su poderoso sentido divino, leyeron rápidamente el anuncio y quedaron completamente sorprendidos. El contenido, que abarca más de 200.000 palabras, es en realidad bastante corto en términos de información sustancial. La esencia del asunto es que debido al hecho de que robaron las técnicas de cultivo de Yi-Chen, toda la raza humana está experimentando una rápida transformación y evolución, lo que ha llevado a una relación misteriosa entre la raza humana y Yi-Chen. Cuando un humano llega a la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual y experimenta una tribulación mental, existe una gran probabilidad de que vea una ilusión de Yi-Chen exigiendo su técnica de cultivo. Para superar con éxito esta ilusión y avanzar al primer nivel de la etapa de tribulación del corazón, uno debe debilitar esta misteriosa relación. El método preferido es que alguien en la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual pague voluntariamente la matrícula de Yi-Chen según sus propios deseos y circunstancias. Luego, el Parlamento y el ejército convirtieron el costo en lo que Yi-Chen necesitaba, y luego fue entregado al planeta exiliado a través de grandes naves de guerra. El plan específico aún se está elaborando y se espera que se anuncie en un día. Todos los que leyeron la esencia del anuncio quedaron profundamente conmocionados. Esto parece bastante serio. 174 graves consecuencias. Capítulo 174 Consecuencias graves. La técnica del caos ya está en acción. ¿Estás listo? Incluso aquellos que intentan aprender técnicas robadas tienen que pagar matrícula. Nadie puede escapar de ello. Digno del título del mayor genio en la historia de nuestra raza humana, ni siquiera necesita mover un dedo para lograr que toda la humanidad pague voluntariamente su matrícula. Este sitio web invitará a 38 analistas y expertos destacados a realizar un análisis en vivo de las misteriosas fuerzas en acción, explorando sus orígenes. Felicidades, Yi-Chen. Sentado en el desierto, un tesoro cae del cielo. En 10 años, sin duda te convertirás en el hombre más rico de la galaxia. Los principales medios de comunicación comenzaron a interpretar frenéticamente el anuncio emitido por el Parlamento. Toda la galaxia, la Vía Láctea, quedó sumida en el caos. Esto es realmente asombroso y repentino. Nadie esperaba que cuando Yi-Chen atravesó la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual, de repente se convertiría en una de las tribulaciones mentales de todos los que lo lograron. Esto significa que para poder avanzar a la etapa de tribulación del corazón, uno primero debe pagarle a Yi-Chen una tarifa de matrícula, como lo hace el Consejo, para comprar paz mental. Te lo dije hace mucho tiempo, robaste las técnicas de Yi-Chen y lo hiciste sin pudor. Tarde o temprano pagarás el precio. Siempre pensé que Yi-Chen lo descubriría y haría que toda la humanidad pagara el precio. Nunca imaginé que Yi-Chen fuera Yi-Chen, quien pudiera hacer que toda la humanidad pagara el precio sin mover un dedo. Aquellos que dicen que robar las habilidades de un maestro no cuenta como robo y que Yi-Chen no sufrió ninguna pérdida, van a seguir poniendo excusas ahora. No hables como si pensaras que robar un maestro cuenta como robar, solo porque no robaste la técnica del caos. Quienes dicen que robar un maestro no cuenta como robar solo se están consolando, y no tiene sentido sacar esto a colación ahora. Todos los que formamos parte de la raza humana de la Federación, a menos que no queramos alcanzar el primer nivel de la tribulación del corazón, nadie podrá escapar. Así que no nos burlemos los unos de los otros. Exactamente, me pregunto cuánto costará. La cantidad que se pague es lo que Yi-Chen merece. Sin Yi-Chen, la fuerza promedio de nuestra raza humana no sería tan grande, no habríamos evolucionado y no tendríamos una esperanza de vida de cientos o miles de años.
Dejando a un lado tu formidable fuerza, tan solo alcanzar el primer nivel de la tribulación del corazón te otorga una vida útil de hasta 4000 años. ¿Cuánto sería la matrícula adecuada? Está bien pagar lo que se deba, pero ¿quién estaría dispuesto a pagar de más? Después de todo, Yi Chen ya nos enseñó el encantamiento de la técnica del caos para la etapa de conciencia espiritual. De hecho, si se fijara un precio para las distintas versiones del manual del caos y se pudieran adquirir, creo que la mayoría de la gente estaría dispuesta a arruinarse para tener una vida útil de varios miles de años y poder comprar el conjunto completo. Pero ahora, lo único que nos impide avanzar al primer nivel de la tribulación del corazón es la propia tribulación del corazón. Según el consejo, mientras estemos en paz con nosotros mismos, podemos pagar la matrícula que queramos. Si fuera yo, podría pagar tranquilamente 10.000 yuanes de matrícula. Te ríes con rabia. 10.000 yuanes de matrícula te hacen sentir tranquilo. Es tan fácil sentirse tranquilo. Si no, ¿qué? Yi Chen no nos está enseñando paso a paso como lo hace con los genios más destacados de la tribu. Solo estamos escuchando. Además, con cientos de millones de personas en nuestra federación, si cada persona pagara una moneda federal por la matrícula, Yi Chen podría convertirse fácilmente en el hombre más rico de la raza humana. El problema es que no le somos de ninguna utilidad a Yi Chen. No tiene intención de enseñarnos. Simplemente estamos aprendiendo de él a la fuerza. Yi Chen también es humano. ¿Cómo podría negarse a dejarnos aprender solo porque no le somos útiles? ¿Crees que Yi Chen es un santo? Con su personalidad, incluso sabiendo que lo espiamos y aprendimos de él, aún no nos respeta mucho. Podría incluso matarnos a todos. No olvides cómo castigó y asustó a esos genios superiores de la tribu Yansan porque carecían de sentido del temor. Toda la raza humana de la Federación estaba alborotada. Todo el mundo está debatiendo cuál es el monto de matrícula apropiado. 1000 personas, 1000 caras. 100 personas, 100 personalidades. Cada uno tiene sus propias ideas y sus propios estándares. Justo cuando la discusión estaba en pleno apogeo y mucha gente se sonrojaba, alguien no pudo evitar recordárselo. No entiendo por qué siguen discutiendo sobre cuánto pagar por la matrícula. Esto demuestra que la gente honesta sufre pérdidas, mientras que cuanto más egoísta y egoísta es la gente, más tranquila se siente. Pero, a la inversa, si esta variable se ha presentado hoy, no hay garantía de que no surjan otras variables en el futuro. No es imposible que sufrir una pérdida sea una bendición disfrazada. El punto clave ahora es que, tras pagar la matrícula, aún no sabemos si podremos avanzar con éxito al primer nivel de la tribulación del corazón. Esto es pura especulación del consejo. Todos quedaron atónitos ante estas palabras. Muchas personas que han estado luchando por saber cuánto pagar de matrícula, finalmente se han dado cuenta de lo serio que es el asunto. Que Dios me ayude. Espero poder superar este obstáculo mental. De lo contrario, las consecuencias serán muy graves. No es solo grave, es una catástrofe total. Si este método aún no logra superar la tribulación mental, significa que el límite superior de la fuerza de la raza humana de nuestra federación solo puede alcanzar la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual. De ahora en adelante, a menos que podamos encontrar una manera de romperlo, tendremos que empezar desde cero y encontrar otra forma de estudiar un nuevo método de cultivo. Pero el problema es, ¿puede aún surgir un genio como Yi Chen? Lo más probable es que el camino evolutivo de nuestra raza humana quede completamente truncado. Esta es todavía la consecuencia del futuro. Nos espera ahora mismo una crisis aún mayor. La cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual se ha convertido en el límite superior. A corto plazo, nuestra raza humana aún tiene un margen considerable para mejorar su fuerza, y aún podemos mantener la ventaja en el campo de batalla contra las 3 razas de la raza angelical. Pero nuestro potencial de mejora ha llegado repentinamente a su límite. Otras razas inevitablemente optarán por unirse a la alianza de las 3 razas angelicales sin dudarlo. Incluso la raza Berserker, aliada de nuestra raza humana, podría romper la alianza a cualquier precio. Debes saber que las distintas razas han estado codiciando la tecnología de salto espacial de nuestra raza humana desde hace bastante tiempo. Si ese es el caso, nuestra raza humana podría enfrentarse a la aniquilación. ¿Es tan serio?
Tonterías. Solo la tecnología de salto espacial de nuestra raza humana puede transportar tropas a gran escala a distancias extremadamente largas. Esta es la condición esencial para que cualquier raza domine todo el cúmulo estelar. Si no fuera por el enorme precio que se habría pagado para exterminar a nuestra raza humana, la alianza de los 8 clanes nunca se habría retirado hace 100 años sin destruir a nuestra raza humana, y las demás razas sin duda también se habrían unido a ella. La alianza de las 8 tribus retiró sus tropas por completo en aquel entonces porque quería proceder gradualmente y minimizar los costos. Las demás tribus continuaron observando, con la esperanza de convertirse en los mayores beneficiarios con un esfuerzo aún menor. La repentina aparición de Yi Chen debe haber aterrorizado a todas las razas. Para evitar que nuestra raza humana sufra las mismas circunstancias imprevistas que las de Yi Chen, incluso si nuestra fuerza es mayor que en su apogeo hace 100 años gracias a las enseñanzas de Yi Chen, todas las razas llegarán a un consenso y unirán fuerzas para aniquilarla cuanto antes, a fin de evitar cualquier complicación imprevista. Después de descubrir las verdaderas implicaciones de este evento, toda la raza humana de la Federación entró en pánico. Todo lo que cualquiera podía hacer era rezar para que el plan de pago de matrícula tuviera éxito, permitiendo a los mejores genios abrirse paso hasta el primer nivel de la etapa de tribulación del corazón. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 175 Sello con patrón de ley. Capítulo 175 Runas de la Ley. Un día después, finalmente se ha publicado el plan detallado del Parlamento. Este anuncio era aún más largo, con un total de 200 o 300 páginas. Pero todo el mundo abrió inmediatamente el sitio web del Parlamento para estudiar cuidadosamente el anuncio. Está lleno de divagaciones, pero también repleto de contenido y extremadamente detallado. Debido a que Yi Chen ejerce una inmensa influencia y el asunto concierne a toda la raza humana de la Federación, este plan requiere una votación a nivel nacional para ser aprobado. La eficiencia del Parlamento ha mejorado esta vez. El canal de votación se abrió oficialmente al día siguiente. Sin ningún tipo de promoción previa, campaña o cualquier manipulación tras bastidores o información privilegiada, más de la mitad de los votantes elegibles participaron dentro de las 3 horas siguientes a la apertura del canal de votación. El número de personas que se oponen al plan es insignificante. Aunque la gran mayoría de las personas todavía se encuentran en la etapa de liberación espiritual, hay un largo camino desde el 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual. Pero todo el mundo sigue esperando con entusiasmo la rápida implementación del plan. Se trata de la vida y la muerte de la humanidad. Solo conociendo el resultado podremos sentirnos tranquilos. Los genios más destacados de la tribu Yansan están cultivando a un ritmo cada vez más lento, y la predicción de que Yi Chen impartirá sus técnicas de cultivo por 5ª vez se pospone una y otra vez, lo que ha causado ansiedad e impaciencia en toda la humanidad. El grave accidente actual ha puesto a toda la raza humana de la Federación en un estado de extrema ansiedad. La única gracia salvadora es que la situación que algunos pesimistas predijeron, que varias razas se apresurarían a unirse a la Alianza de los Ángeles, los Tres Ojos y los Hombres del Hielo, no ocurrió. Los berserkers continúan su implacable invasión del clan del hielo, sin mostrar signos de romper su alianza con los humanos. Esto tiene un efecto significativo en aliviar la ansiedad de la raza humana de la Federación. Debido a las actitudes de los distintos grupos étnicos, es muy probable que el plan del Parlamento tenga grandes posibilidades de éxito. Después de todo, la raza humana no sabe qué es ese poder misterioso que surge de la nada porque la raza humana siempre ha seguido el camino de la civilización tecnológica y sabe muy poco sobre el cultivo personal. Cada raza sigue un camino de cultivo individual, que los miembros comunes de la raza pueden no conocer, pero los miembros poderosos de cada raza ciertamente sí. Como no hubo reacción ante esto, sin duda significa que este asunto no se convertirá en un obstáculo para el desarrollo de la raza humana. Por supuesto, los más fuertes entre las distintas razas no se presentarán para responder preguntas para toda la humanidad. Si realmente es como se predijo, solo se podrá determinar cuando se obtenga el resultado real. Dentro de la habitación,
Yi Chen continuó inscribiendo su comprensión del gran Dao del cielo y la tierra en patrones de energía a través de los patrones del Dao. Después de más de 3 días y miles de fracasos, finalmente inscribió la última marca del gran Dao en el diagrama de energía. El gráfico de energía, que tenía solo una docena de centímetros de largo y ancho, de repente emitió un brillo dorado. Cuando la luz dorada se desvaneció, el patrón de energía originalmente blanco plateado se transformó en un dorado llamativo. Posee poder mágico, fluyendo dentro de los patrones de energía. La primera runa de ley ha sido creada exitosamente. Yi Chen continuó canalizando energía espiritual. Como era de esperar, el poder de las leyes defensivas comenzó a generarse continuamente dentro de las improntas legales. Yi Chen exhaló un suspiro de alivio. Conseguí resolver uno con éxito. Hay más de 40 más. Si la suerte está de tu lado, tardará otros 4 meses aproximadamente. Sin embargo, a medida que se descubran más y más patrones basados en leyes, el tiempo requerido para este proceso disminuirá a medida que se creen diversas formaciones. Esto es similar a la impresión con tipos móviles. Las letras son el texto pregrabado. En otros libros, simplemente es necesario reorganizar el orden de estos caracteres. Las diferentes formaciones solo requieren reorganizar y combinar los patrones legales. La única diferencia es que a medida que la fuerza y el reino de uno aumentan, la comprensión del gran Dao del cielo y la tierra se profundiza, y los diversos patrones de leyes que pueden considerarse los motores de las formaciones pueden fortalecerse y mejorarse. Sin embargo, solo requiere mejoras y ampliaciones basadas en la base existente. Yi Chen dejó de transmitir energía espiritual. Las marcas que mejoraban la ley perdieron su suministro de energía y se disiparon lentamente. La energía espiritual surgió y pronto reapareció una runa basada en la ley. Es tan rápido que puede formarse en poco más de 10 segundos. Además, todavía hay mucho margen de mejora en esta velocidad. Un día, a medida que la fuerza y el reino de uno aumenten, uno puede incluso ser capaz de formar instantáneamente huellas de leyes. Después de varias pruebas más, se confirmó que la primera impresión de la ley no tenía problemas. Yi Chen comenzó a estudiar y construir la segunda marca de la ley. En la transmisión en vivo, debido a que el escáner no podía detectar el poder de las leyes, nadie sabía qué eran estas marcas legales ni cuáles eran sus funciones. Sin embargo, algunos miembros de varias organizaciones de inteligencia responsables de monitorear los movimientos de Yi Chen sintieron vagamente que los patrones dentro de estas runas de la ley se parecían a las runas divinas o sagradas utilizadas por individuos poderosos para establecer restricciones. Sin embargo, las restricciones establecidas por individuos poderosos que utilizan runas divinas y sagradas tienen un área de cobertura muy grande. A diferencia de Yi Chen, quien grabó varios patrones en un pequeño gráfico de energía, que aparentemente contenía poder mágico, pero en realidad no se manifestó ningún poder. No pueden sentir nada a través de la pantalla. Solo los más fuertes entre las distintas razas podrían discernir las pistas a través de la pantalla, e incluso obtener una sensación de iluminación repentina gracias a ella. Porque las restricciones que establecieron tuvieron un efecto similar a la formación concebida por Yi Chen. Sin embargo, el primero utiliza directamente patrones Dao para construir lentamente una restricción con funciones y efectos especiales. Este último primero utiliza patrones Dao para formar patrones de leyes individuales y luego utiliza estos patrones de leyes para construir una matriz con funciones y efectos especiales. Parece la diferencia entre la impresión en madera y la impresión con tipos móviles. Pero eso no es del todo cierto. Debido a las restricciones impuestas por las poderosas figuras de varias razas, ninguna formación del mismo nivel puede compararse con la formación concebida por Yi Chen. El primero, confiando en un nivel superior de fuerza y una comprensión más profunda del gran Dao del cielo y la tierra, construyó a la fuerza una restricción. La funcionalidad y eficacia se reducen enormemente. Esto último implica dividir el nivel actual de fuerza y comprensión del gran Dao del cielo y la tierra en varias características de la ley para una comprensión más detallada, y luego construir patrones de leyes más simples basados en esta comprensión. Luego, mediante la aplicación de patrones legales, se combinan en una matriz. Esto no solo maximizará el poder de la formación, sino que también permitirá la construcción de formaciones más complejas en el futuro.
Incluso si las figuras poderosas de cada raza de repente comprenden, es solo una comprensión repentina. Debido a los diferentes sistemas de cultivo y al hecho de que los individuos poderosos de varias razas poseen talentos creativos que superan incluso a los de los humanos comunes. Incluso si uno recurre a la experiencia y los métodos de Yi-Chen, y posee un mayor nivel de fuerza y comprensión del gran Dao del cielo y la tierra, el tiempo necesario para crear una marca de la ley superaría con creces al de Yi-Chen. Sin mencionar que no basta con investigar los diversos patrones legales. También necesitamos investigar cómo combinar estos patrones legales en diversas restricciones o formaciones. Este es el dominio exclusivo de Yi-Chen. Él estaba en el piso 108, mientras que todos los demás estaban en los pisos menos 108 y menos 109. El tiempo pasaba día a día. Una por una, Yi-Chen creó con éxito las runas basadas en la ley. La guerra entre las 5 razas y las 2 alianzas continúa. La raza humana y la raza berserker, 2 razas que ya estaban entre las más fuertes de este cúmulo estelar, no solo tenían la ventaja en una batalla de 2 contra 3, sino que su ventaja seguía creciendo a medida que la fuerza de la raza humana aumentaba día a día. Pero lo que más ha captado la atención de toda la humanidad ya no son las actualizaciones diarias de los diversos informes de batalla. No se trata de cuántos planetas habitados conquistó la flota de élite en la galaxia de Los Ángeles, ni de cuántos ángeles plateados de 8 y 10 alas mataron. Más bien, se trata del progreso de la preparación del plan de matrícula. No fue hasta medio mes después, cuando se preparó y lanzó oficialmente la primera fase del tan esperado plan de tasas de matrícula. 176 Primer lote de matrícula. Capítulo 176 Primer lote de tasas de matrícula. Calendario galáctico, 1 de mayo de 2025. 2 grandes buques de guerra no tripulados, sin sistemas de armas instalados, despegaron de la base bajo la escolta de toda una flota de tamaño mediano, llevando las más sinceras esperanzas y oraciones de toda la humanidad. A diferencia de la última vez, los grandes buques de guerra no transportaron decenas de miles de criminales graves. Solo hay un poco más de 1000 miembros de la élite militar e industrial. También contiene una gran cantidad de materiales espirituales y minerales, algunos instrumentos y equipos, tierra especial y bestias feroces de varios niveles. Estos materiales y minerales espirituales son perfectos para pagar la matrícula de Yi-Chen. Vienen en todo tipo de tipos. Sin embargo, para garantizar la eficacia del plan de tasas de matrícula, los militares responsables de implementar este plan no desplegarán todos los materiales espirituales y minerales alrededor del territorio de la tribu Yansan. En lugar de ello, planean distribuir los suministros en lotes. Una vez que un cierto número de personas hayan alcanzado la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual, y sus cuotas de matrícula hayan alcanzado un cierto nivel, estas cuotas se convertirán en materiales espirituales y minerales de valor correspondiente y se distribuirán por el territorio de la tribu Yansan. Los instrumentos, equipos y suelos especiales que utilizan las élites de diversas industrias están preparados para la introducción de materiales y minerales espirituales. Los materiales espirituales y minerales deben distribuirse de acuerdo con ciertas reglas. Aunque lo más probable es que Yi-Chen no investigue los orígenes de estos materiales y minerales espirituales, o si se ajustan al entorno y los patrones de crecimiento locales. Pero por si acaso, debemos asegurarnos de que esté impecable. Los materiales espirituales y minerales de la nave espacial fueron seleccionados por expertos y eruditos relevantes, basándose en el entorno geográfico y el clima del área que rodea el territorio de la tribu Yansan. Fue desarrollado después de una cuidadosa investigación, teniendo en cuenta los materiales espirituales, los minerales, el entorno geográfico y el clima de otros planetas albergados por la vida. Asegúrese de que todo tipo de material espiritual y mineral tenga un precedente a seguir y pueda resistir el escrutinio. Incluso los defectos más pequeños se corrigen de antemano utilizando diversos instrumentos y tierra especial. Para poder pagar la matrícula de Yi-Chen, el Consejo movilizó urgentemente a millones de expertos y académicos de primer nivel de todos los ámbitos de la vida para estudiar conjuntamente y formular un plan detallado de pago de la matrícula. En cuanto a las bestias feroces de varios niveles, no están incluidas en el precio de la matrícula. Estas feroces bestias están destinadas a contrarrestar otra posibilidad.
que la fuerza y el poder de Yi-Chen sean demasiado altos, razón por la cual nadie puede romper la tribulación mental ilusoria. Este método solo se utiliza para reprimir a Yi-Chen cuando el pago de la matrícula no tiene ningún efecto o el efecto es insignificante. Además, estas bestias feroces son en sí mismas bastante valiosas, ubicándose entre las más altas en términos de valor medicinal entre todos los tipos de bestias feroces. Al mismo tiempo que suprime a Yi-Chen, también le sirve como beneficio, equilibrando así a los dos y previniendo efectos negativos más problemáticos de la supresión de Yi-Chen. Bajo la atenta mirada de innumerables personas de la Federación de la Humanidad, las dos grandes naves de guerra comenzaron a acelerar, preparándose para un salto espacial. Una flota entera de tamaño mediano expandió continuamente su área de búsqueda para garantizar que ningún ser poderoso de ninguna raza o naves piratas interestelares aparecieran en las cercanías. Claramente, las distintas razas sintieron que no valía la pena gastar un costo tan grande para atacar a estos dos grandes buques de guerra. La humanidad posee toda la vasta galaxia de la Vía Láctea, rica en recursos, y no carece de materiales espirituales ni minerales. Puede reunir rápidamente una segunda y una tercera tanda. Si tienen éxito, tendrán que pagar un precio enorme, pero solo hará que la raza humana de la Federación se preocupe durante unos días más. Si fracasas, pagarás un precio enorme y no ganarás nada. Después de acelerar a una velocidad superior a la de la luz, las dos grandes naves de guerra activaron su sistema de salto espacial. Aparecieron con éxito en el borde exterior de la zona de la tormenta cósmica. Allí también esperaba una flota de tamaño mediano alrededor de las coordenadas de salto, lista para la batalla. Sin embargo, debido a que está cerca de la zona de tormenta cósmica, esta flota de tamaño mediano está compuesta enteramente por naves de guerra espaciales de tamaño pequeño y mediano, y no hay naves de guerra grandes que puedan cruzar la zona de tormenta cósmica. Después de viajar hasta la zona de la tormenta cósmica, las dos grandes naves de guerra entraron en ella y, gracias a sus poderosos escudos de energía, navegaron sin problemas. Continuamos hasta pasar por la zona de tormenta cósmica con un radio de 0,05 años luz y llegamos al interior de la zona de tormenta cósmica, que es la región tranquila del ojo. Las dos grandes naves de guerra aceleraron nuevamente, utilizando el sistema de salto espacial para alcanzar con éxito el espacio exterior del planeta exiliado. Después de que los grandes buques de guerra realizaron sus propios escaneos e inspecciones y confirmaron que no había problemas, el personal pertinente, junto con los instrumentos, equipos y varios materiales especiales del suelo, fueron transportados por aviones de transporte no tripulados a las cercanías del territorio de la tribu Yansan. Comenzaron a realizar reparaciones a pequeña escala en el entorno circundante en preparación para la posterior colocación de materiales espirituales y minerales. No fue hasta varios días después. El primer lote de pagos de matrícula para el primer semestre acaba de ser entregado oficialmente. Incluso con la acumulación de varios recursos de primer nivel, no hay muchos genios superiores que puedan llegar a la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual. Por lo tanto, las tasas de matrícula para esta primera promoción no fueron elevadas. De manera similar, debido a que no se sabía qué tipo de materiales espirituales o minerales quería Yi-Chen, el primer lote de tarifas de matrícula fue extremadamente simple. Solo hay un tipo de mineral espiritual y un tipo de material espiritual. El mineral espiritual es una piedra de iluminación de 5º grado que Yi-Chen ya desea desesperadamente. Hay alrededor de 30 de ellos, todos dispersos en el sur, en un área adecuada para el cultivo de piedras de iluminación. De hecho, en esa zona se produjo una pequeña cantidad de piedras de la iluminación. Sin embargo, la mayoría de estas piedras de la iluminación están bajo tierra, y el líder más fuerte del ejército del sur, Roge, solo está en el 6º nivel de la etapa de conciencia espiritual. El alcance del sentido divino es de solo unos 4 metros. Aunque hay una piedra de la iluminación bajo los pies y se ha usado el sentido divino para buscarla, aún no se puede encontrar. Incluso el trozo enterrado más superficialmente se encuentra a más de 10 metros bajo tierra. Basándose en la velocidad y dirección de avance de los distintos escuadrones del ejército del sur, así como en la fuerza de las feroces bestias a lo largo de la ruta, se estima que la primera piedra de la iluminación se descubrirá en unos 2 días. Los materiales espirituales, sin embargo, son solo de 2º grado.
Es un material espiritual que puede aumentar drásticamente la velocidad de cultivo incluso si se consume directamente. Tiene un efecto complementario con la piedra de la iluminación. Uno facilita que las personas comprendan los grandes principios del cielo y la tierra, mientras que el otro puede aumentar enormemente la velocidad del cultivo. La razón por la que es solo un material espiritual de segundo grado es que incluso los líderes de los 4 ejércitos apenas pueden detectar las características de un material espiritual de segundo grado con su sentido espiritual. Los materiales espirituales de mayor calidad no pueden detectarse en absoluto. En cuanto a la piedra de iluminación de quinto grado, sus características ya han sido probadas por Yi-Chen. Hace mucho tiempo, Bai Ruoxin cambió su nombre y, bajo otro pretexto, envió a alguien para entregar las características detalladas de la piedra de la iluminación a los 4 ejércitos, pidiendo a los guerreros de los 4 ejércitos que le prestaran más atención. Este lote de materiales espirituales de segundo grado fue trasplantado a una zona de plantación pequeña y adecuada en el norte. Según las estimaciones, el ejército del norte podrá descubrir toda esta zona de materiales espirituales de grado 2 en aproximadamente un día. Una vez desembolsado el primer lote de cuotas de matrícula, casi todos los que asistieron a la transmisión en vivo, a excepción de unas pocas espectadoras, centraron su atención en estas dos áreas. Afortunadamente, al día siguiente, un pequeño escuadrón del ejército del norte descubrió la zona como se esperaba. El líder del escuadrón del ejército del norte era un genio superior en el 6º nivel de la etapa de conciencia espiritual. Después de probar las propiedades de los materiales espirituales con su sentido divino, inmediatamente se lo informó al líder, Song-san. Song-san llegó rápidamente con la caja de jade de material espiritual, tomó solo 2 materiales espirituales y los puso en la caja, luego envió a alguien para entregarlos a la residencia de la tribu. En la transmisión en vivo, las pantallas de la mayoría de las personas estaban casi completamente enfocadas en el guerrero que transportaba la caja de jade que contenía materiales espirituales. 177 materiales espirituales recibidos. Capítulo 177 Recepción de materiales espirituales. Dentro de la habitación, Yi-Chen continuó construyendo incansablemente una runa basada en la ley tras otra. En comparación con la creación de diagramas de movimiento, la construcción de patrones de leyes es mucho más sencilla. El punto más importante es que no necesitas estresarte mentalmente. Incluso si cometes un error, puedes empezar de nuevo. No hay necesidad de preocuparse por consecuencias graves si algo sale mal. Su sentido divino, que se había estado extendiendo hacia afuera, cubrió un área dentro de un radio de 100 metros, centrada en él. En comparación con su sentido divino, los 2 guardias en la puerta y Jin-Woo, el guardia que estaba cultivando a un lado, no eran más que decoraciones. Aunque su sentido divino solo se activaba en el modo de alerta de las 3 formas, era suficiente para garantizar que cualquier extraño que ingresara al área pudiera ser detectado de inmediato y enviado a su cerebro. Si un asesino se infiltrara, su sentido divino sería mucho más efectivo que el de 2 guardias. Después de todo, los asesinos no aparecen así como así. En cuanto a Jin-Woo, el capitán del equipo de guardia, era aún más despreciable. Aunque posee un talento excepcional, lleva poco tiempo cultivándose y actualmente se encuentra en la etapa de liberación espiritual. Su fuerza ni siquiera es tan buena como la de un guardia común. Pero un equipo de guardia sigue siendo esencial. En esta etapa le es de poca utilidad, pero en el futuro será la fuerza más poderosa y confiable que tendrá a su disposición. Bai Ruoxin claramente compartía la misma idea. Yi-Chen percibía que los guardias parecían ser reemplazados constantemente por miembros mejor cualificados. De hecho, pensó que era innecesario. La cualidad más importante para los miembros de la guardia es la lealtad. Lealtad absoluta. En cuanto al talento y la aptitud, con él como el patriarca que fue pionero en un nuevo método de cultivo, seguramente se encontrará una solución en el futuro. Afortunadamente, Bai Ruoxin también parece valorar mucho la lealtad. Yi-Chen no sabía cómo Bai Ruoxin evaluaba y entrenaba la lealtad de los guardias, pero a juzgar por el hecho de que había lanzado en paracaídas a Jin-Woo como capitán del equipo de guardia, estaba claro que había puesto la lealtad en primer lugar. Además, la lealtad hacia él como líder del clan era su máxima prioridad. Esta es también la razón por la que Bai Ruoxin ha estado constantemente reorganizando y seleccionando guardias, y nunca ha interferido.
Por supuesto, no interferir no significa que confíe completamente en los guardias que eligió Bai Ruoxin. También usaría su sentido divino para observar constantemente y seleccionar guardias que pudieran satisfacerlo entre los elegidos por Bai Ruoxin. Sin ninguna base y con una población relativamente pequeña, se encontraban en una situación en la que no tenían recursos ni conexiones. Crear y cultivar un equipo de guardia absolutamente leal y poderoso desde cero requiere tiempo y paciencia. Por lo tanto, no tenía prisa. Primero observó y seleccionó objetivos antes de empezar a cultivarlos. Una hermosa figura entró de repente en el alcance de su sentido divino. Es Bai Ruoxin. Sin duda debe tener algo importante que discutir con él. Porque Bai Ruoxin fue la persona que tuvo más contacto con él, incluso más que Guli, quien fue el primero en conocerlo y lo trajo a la tribu Yansan. Sin embargo, solo buscó a otros una vez cuando estaba cultivando o creando técnicas. Eso fue hace mucho tiempo, cuando le pedí que me informara los resultados de mi investigación sobre los celos y la envidia de Guli hacia sus habilidades. Jefe. Pronto, la voz clara y suave de Bai Ruoxin sonó desde afuera de la puerta. Silbido. Una sombra dorada pasó rápidamente. La pequeña bola dorada se transformó instantáneamente en una mancha borrosa y apareció en la puerta, abriéndola. Chirrido. Al mirar a Bai Ruoxin en la puerta, los ojos pequeños y brillantes de la pequeña bola dorada se llenaron de luz esperanzadora. Yi Chen podía soportar la vida de reclusión durante meses sin salir de casa, y él también podía, pero lo soportaba con gran dificultad. Cada día pienso en lo maravilloso y emocionante que sería si una poderosa y feroz bestia invadiera la tribu, o si una enorme bola de fuego cayera del cielo y se estrellara en el valle. De esa manera, puedo salir y divertirme con Yi Chen. Pobrecita, te vas a decepcionar. Bai Ruoxin usó su sentido divino para controlar la pequeña bola dorada, haciéndola volar hacia su delicada mano y amasarla como si fuera masa. Claramente, se dio cuenta de que la pequeña bola dorada esperaba poder traer noticias que permitieran a Yi Chen salir de la casa. La pequeña bola dorada se desinfló instantáneamente, quedando completamente sin vida, sin responder sin importar cuánto la amasó Bai Ruoxin. Bai Ruoxin miró a Yi Chen, que todavía estaba construyendo inscripciones de leyes, y dijo: El ejército del norte envió 2 hierbas espirituales de grado 2, afirmando que las probaron y descubrieron que pueden reducir las impurezas en los meridianos por un tiempo, facilitando el flujo de energía espiritual. Tráelo para que pueda verlo. Los ojos de Yi Chen se iluminaron. Hemos encontrado finalmente un tesoro. Ya lo trajeron. Bai Ruoxin sacó una caja de jade que contenía materiales espirituales de su anillo de almacenamiento. Abre la caja de jade. En el interior yacían tranquilamente 2 hojas de hierba de color azul esmeralda vibrantes. Porque todavía puede crecer, las raíces no fueron arrancadas juntas. Sin que Yi Chen necesitara preguntar más, Bai Ruoxin agregó: Este tipo de material espiritual crece en un área especial, e incluyendo las 2 que ahora son solo raíces, hay un total de 65 plantas. Yi Chen interrumpió inmediatamente su poder espiritual, dejando que los patrones de ley que aún no estaban completamente formados desaparecieran. Él agitó su mano. La caja de jade que contenía materiales espirituales llegó ante él. La conciencia divina lo impregnaba. Efectivamente, era lo mismo que probó el ejército del norte. Probó ambos materiales espirituales y encontró las mismas características. Notifique al ejército de la ruta del norte para que envíe hombres a proteger esta zona. También notifique al departamento político general para que envíe personal a construir un vivero y ver si podemos recolectar semillas de pasto para plantar. Yi Chen instruyó. Finalmente, preparen todos los materiales espirituales que han sido recolectados y esperen mi notificación. De acuerdo. Bai Ruoxin asintió y arrojó casualmente la pequeña bola dorada, que yacía allí luciendo completamente sin vida, sobre la cama. Se dio la vuelta y salió de la casa de piedra para llevar a cabo las tareas asignadas por Yi Chen. Después de reflexionar por un momento, Yi Chen inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas, preparándose para comenzar a investigar y crear técnicas de alquimia. Chirrido. A su lado, la pequeña bola dorada emitió un suave chirrido. La intención era recordarle a Yi Chen que en realidad no estaba muerto, sino que simplemente fingía ser lastimoso. Necesito cuidados, necesito salir. No te prohibí salir.
Yi-Chen estaba divertido y exasperado al mismo tiempo. Chirrido. La pequeña bola dorada hizo un gesto con sus brazos notoriamente cortos y parecía bastante agraviado. El poder espiritual de Yi-Chen es la fuerza impulsora detrás de su crecimiento. El aura de Yi-Chen hizo que me sintiera muy seguro y cómodo. No importa lo animado e interesante que sea el ambiente afuera, no es divertido salir solo. Está bien, luego te llevaré a luchar contra unas bestias feroces. No me molestes ahora. Yi-Chen no quería prestarle atención. Pero por alguna razón inexplicable, en realidad me sentí un poco compasivo. E inmediatamente decidió que, por grandes que fueran los beneficios, nunca volvería a tener una segunda mascota. Después de pasar mucho tiempo juntos, dada su personalidad, realmente le resultó difícil endurecer su corazón y negarse. Afortunadamente, los 4 ejércitos habían reunido una cantidad considerable de bestias feroces que no podían matar. Hacer un viaje cuando tienes tiempo libre no es una pérdida de tiempo. Chirrido. La pequeña bola dorada estaba muy contenta y asintió repetidamente. E inmediatamente arrancó un mechón de pelo dorado y, obediente y silenciosamente, lo contó mientras jugaba. Yi-Chen cerró los ojos levemente y comenzó a estudiar alquimia. Con estos materiales espirituales, podría refinar un lote de píldoras espirituales de bajo grado que aumentarían en gran medida la velocidad de cultivo de los miembros del clan ordinarios. Habiendo creado ya el arte de la fabricación de armas, la alquimia es relativamente mucho más sencilla. Todo lo que se necesita es hacer algunos ajustes y mejoras en la técnica de refinamiento de armas para que las llamas sean más adecuadas para refinar píldoras. Junto con su talento ridículamente fuerte, el progreso es increíblemente rápido. Se realizará en solo unos pocos días como máximo. 178 medio exitoso. Capítulo 178. El éxito está a mitad de camino. Esto, cuenta cómo pagar con éxito la matrícula. En la sala de transmisión en vivo, innumerables personas parecían ansiosas. Se debe considerar que los materiales espirituales de segundo grado han sido entregados, ya que todos ellos están en manos del ejército de la Ruta del Norte. En cuanto a la piedra de la iluminación, solo se considera entregada una vez que el ejército de la Ruta del Sur la encuentra. Recuerdo que los militares llevaban registros de todo material espiritual y de cada pieza de mineral espiritual, correspondientes a las tasas de matrícula para los diferentes avances. Ahora que hemos recibido los materiales espirituales de grado 2, eso significa que los cultivadores avanzados que usaron estos materiales pueden comenzar a probar la efectividad del plan. El anuncio ya está hecho. Los militares reaccionaron con una rapidez increíble y emitieron un comunicado. Todos deberían ingresar inmediatamente al sitio nuevo oficial del ejército para verificar. Como se esperaba, los militares emitieron un nuevo comunicado. Conciso y potente. En resumen, ya está en pruebas beta. Que Dios nos ayude, debemos triunfar. Si fracasamos, la reacción en cadena será inimaginable. Debería tener éxito. Al fin y al cabo, estos grandes triunfadores ya han pagado sus cuotas. Es difícil decirlo. Es cierto que se pagó la matrícula, pero la fijó el propio estudiante destacado, no Yi-Chen, por lo que aún no se les considera estudiantes ortodoxos. También creo que las posibilidades de éxito son muy altas, dependiendo principalmente de las actitudes de los diferentes grupos étnicos. Este asunto atañe a la vida o la muerte de toda la humanidad. Un fracaso podría tener consecuencias terribles. Todas las razas unirán fuerzas en una alianza. Por favor, todos, no digan nada como debería tener éxito o la probabilidad de éxito es muy alta. Solo ver esas palabras me acelera el corazón. De hecho, cuando se trata de Yi-Chen, a menudo fracasamos cuando creemos tener las mayores posibilidades de éxito. Por lo tanto, nunca debemos tener demasiadas esperanzas, y mucho menos decir cosas como la probabilidad de éxito es muy alta. Sí, si no pensamos en nada, a menudo nos esperan sorpresas. Todo el mundo está profundamente sumido en la metafísica y no puede salir de ella. El tiempo pasaba segundo a segundo. Toda la humanidad siente que cada día es una eternidad. Esperaban ansiosamente noticias. No me atrevo a dejar que mi mente divague. No fue hasta más de una hora después. El ejército finalmente ha actualizado nuevamente su anuncio. Hay demasiado contenido.
Los 18 examinados, que habían pasado por pruebas y tribulaciones mentales, lograron avanzar con éxito hasta el primer nivel de la etapa de tribulación del corazón. Sin embargo, Yi-Chen todavía aparecía entre las diversas tribulaciones e ilusiones mentales, y seguía siendo la tribulación mental más difícil de superar. Sin embargo, la dificultad ha disminuido significativamente. ¿Significa eso que el plan de matrícula es útil? Claro que es útil, y extremadamente útil. Antes de esto, nadie había logrado un gran avance. En este momento, los 18 individuos han logrado alcanzar el primer nivel de la tribulación del corazón. A pesar de haber superado rigurosas pruebas mentales y entrenamiento previo, y de que su fuerza de voluntad es incomparable con la de la gente común, este resultado supera con creces los avances anteriores que nadie podría haber logrado. Pero porque Yi-Chen todavía está en la tribulación del corazón, cabe mencionar que el plan de matrícula solo ha tenido un éxito parcial. Podemos estar tranquilos, y Yi-Chen también ha obtenido beneficios satisfactorios. Pero el problema es que Yi-Chen aún no ha comprendido ni aceptado que no es un estudiante adecuado. En pocas palabras, nos condenaron a 3 años de prisión por robo. Entregamos una indemnización voluntaria y recibimos una reducción de 2 años de nuestra condena. El año restante puede verse afectado por la falta de perdón de Yi-Chen, o puede ser que la ley estipule que la compensación no puede absolverlo completamente de su culpa y, como máximo, solo puede reducir su sentencia en 2 años. La situación actual es como si solo nos quedaran 2 años de vida. Una condena de 3 años no es diferente a una pena de muerte. Pero si la condena se reduce a 1 año, aunque será difícil, al final podremos salir. Está bien, siempre y cuando pueda abrirme paso con éxito. En el peor de los casos, cuando alcance la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual, podré dedicar más tiempo a cultivar mi carácter y a perfeccionar mi fuerza de voluntad. Todos respiraron aliviados. Aunque este resultado no era el más esperado ni anhelado. Pero no es lo peor, después de todo. Más bien, es el resultado de una preferencia. Por lo menos, no hay necesidad de preocuparse por no poder avanzar al primer nivel de la etapa tribulación del corazón, lo que provocaría que toda la raza humana de la Federación se enfrentara a una gran crisis debido al límite superior que se acercaba. No te emociones demasiado todavía, porque después de alcanzar el primer nivel de la etapa de tribulación del corazón, aún necesitamos seguir aprendiendo la técnica del caos, la técnica de refinamiento de armas u otros nuevos métodos de cultivo de ese mismo nivel. Si el bloqueo persiste, no hay problema siempre y cuando no se haya obtenido el perdón y la autorización de Yi-Chen. El problema es que cuanto mayor sea la cantidad robada, mayor será la pena y habrá problemas aún mayores en el futuro. Caramba, hermano, no me asustes. Soy un miedoso. ¿Sí? Se dice que, si falla esta tribulación mental, se dañarán los meridianos y el dantian, pero aún no es irreversible. Con el nivel médico de nuestra raza humana, se puede tratar. Si se aumenta la pena, o incluso si se castiga con mayor severidad a los reincidentes, ¿no serían extremadamente graves las consecuencias? Dios lo sabe, pero si la técnica del caos para la etapa de tribulación del corazón se coloca frente a ti, podrás resistir su atractivo, elegir ignorarla y mantener tu nivel de cultivo estancado en el primer nivel de la etapa de tribulación del corazón. Sin mencionar que la guerra racial en este cúmulo estelar ya ha estallado. Nuestra raza humana necesita fortalecerse para tener alguna posibilidad de convertirse en la vencedora final. Así que, escondan la cabeza como avestruces. Si el cielo se cae, hay gente de alto rango que lo sostiene. Estas son cosas que el Parlamento debería preocuparse y buscar soluciones, y siempre habrá una manera. En el peor de los casos, nuestro nivel de cultivo es bajo. La mayoría de nosotros solo estamos en el 7º u 8º nivel de la etapa de liberación espiritual. Es como si no tienes dinero, de verdad necesitas preocuparte por si la gente te codiciará después de convertirte en multimillonario. Simplemente espera hasta que seas casi multimillonario, verás qué pasa con los que ya son multimillonarios y luego tomarás una decisión, ¿de acuerdo? En lugar de preocuparte por eso, deberías preocuparte por si puedes cultivar hasta la cima del 9º nivel de la etapa de conciencia espiritual dentro del límite de vida de 2000 años de la etapa de conciencia espiritual. Eso tiene mucho sentido. De repente, dejé de entrar en pánico.
Solo soy un cultivador de liberación espiritual de quinto nivel que arrastra al nivel promedio, ¿por qué debería entrar en pánico? De repente, sentí como si el sol hubiera salido después de la lluvia. Después de tantos días de preocupación, por fin puedo relajarme. Necesito encontrar a mi novia para jugar un rato y desconectar. En ese momento, el peso que pesaba sobre los corazones de toda la humanidad se levantó. Aunque el resultado no fue perfecto, incluso podría haber otros peligros ocultos. Sin embargo, estos peligros ocultos simplemente no son algo que la gente común esté calificada para considerar o pueda resolver. Solo el alto mando federal y los militares considerarían este tipo de cuestiones y tendrían la capacidad de tomar medidas preventivas con antelación. El plan de matrícula es un éxito, el poder de la tribulación del corazón se ha reducido enormemente y no hay obstáculo que nuestra Federación Humana no pueda superar. El mercado de valores reanuda la agitación y se dispara en todos los ámbitos. La flota de élite ha vuelto a entregar un informe de victoria. Han capturado con éxito el planeta habitado número 1000 de la galaxia Ángel y han abatido a un ángel dorado de 2 alas. Rumores fiables sugieren que este ángel dorado tiene parentesco de sangre con el señor Ángel. Los principales medios de comunicación también actualizaron sus portadas con titulares llenos de comentarios optimistas y positivos, sin hacer mención de ningún problema potencial. Los conflictos internos se han resuelto y la situación externa es muy favorable. Toda la Federación de la Humanidad parecía haber recuperado su vitalidad y su vigoroso impulso. 179 Refinar el elixir. Capítulo 179 Refinando elixires. En la casa de piedra. En solo 3 días, Yi Chen creó con éxito la técnica de alquimia. En comparación con la fabricación de armas, la alquimia solo implica ajustes menores en sus técnicas, fórmulas y diagramas de cultivo de energía. Las funciones son en gran medida las mismas, pero el enfoque es algo diferente. Por ejemplo, el arte de fabricar armas requiere temperaturas extremadamente altas en las llamas porque los minerales espirituales tienen puntos de fusión extremadamente altos. Además, el enfoque principal está en refinarlo para que la energía espiritual pueda usarse para activar las funciones y propiedades únicas de los artefactos mágicos formados por su combinación interna. La alquimia, por otro lado, requiere una mayor capacidad para controlar la llama localmente porque involucra más materiales y las propiedades de estos materiales entran en conflicto de manera más significativa. Los elixires refinados se volatilizan y absorben más fácilmente bajo el estímulo de la energía espiritual. Jinú, avisa a la jefa Bai y dile que venga. El sentido divino de Yi Chen envolvió al tigre dorado que cultivaba en la entrada y le ordenó que fuera a informar a Bai Ruoxin. ¿Sí? El tigre dorado, que había permanecido inmóvil como una estatua de piedra durante mucho tiempo, de repente se levantó y corrió a toda velocidad hacia el asentamiento de la tribu. Con un pensamiento, Yi Chen comenzó a controlar la casa de piedra para que creciera cada vez más. Los 2 guardias de la puerta, después de ser seleccionados una y otra vez, ya no son comparables con los guardias del pasado. Reaccionaron inmediatamente y se lanzaron hacia adelante. Solo dejaron de ampliarla cuando la casa de piedra ocupó una superficie de más de 100 metros cuadrados. Pronto, Bai Ruoxin llegó a la casa de piedra y empujó la puerta para entrar. Cuando cerró la puerta, sacó una caja de jade que contenía materiales espirituales de su anillo de almacenamiento y la abrió. En su interior se almacenan diversos materiales espirituales recogidos de los 4 ejércitos. Trae primero los 2 tallos de hierba Shengfu. Yi Chen habló. Bai Ruoxin asintió. Nunca había oído hablar del nombre hierba Shengfu, pero supo sin pensarlo 2 veces que debía ser el nombre que Yi Chen les había dado temporalmente a esas 2 hierbas espirituales. Mientras sacaba la hierba del despertar de la caja de jade de material espiritual, dijo, probablemente no viste la información de hace 2 días, ¿verdad? Sin. Yi Chen negó con la cabeza. Había estado ocupado creando técnicas de alquimia estos últimos días y no había tenido tiempo de revisar la información y las cartas enviadas por la Organización de Inteligencia y el Departamento Político General. El ejército de la Ruta Sur descubrió una piedra de la iluminación, que pesaba unos 2,5 kilos. Enviaron a alguien a entregarla hace 2 días. Pensé que estarías ocupado estos últimos días, así que no te lo dije directamente. Bai Ruoxin explicó.
Además, el ejército de la Ruta Sur encontró hoy 3 piedras de la iluminación más en la misma zona y las envió. El peso total es de unos 26 jin. Yi Chen quedó gratamente sorprendido. A sus ojos, el tesoro más importante en la actualidad es, sin duda, la piedra de la iluminación. Debido a que hay suficientes piedras de la iluminación, la tierra bendita que se puede refinar puede albergar a más personas. Bai Ruoxin continuó. Según nuestras especulaciones, aún deberían quedar bastantes piedras de la iluminación en esa zona. El Departamento Político General ya ha enviado personal para buscar allí. Yi Chen asintió. La respuesta del Departamento Político General fue positiva. Aunque la piedra de la iluminación es importante, de todos modos no se escapará, así que no hay prisa. Su mirada y atención regresaron rápidamente a las 2 hierbas Shengfu que Bai Ruoxin le había dado. Estas 2 plantas de hierbas Shengfu, debido a que su energía espiritual estaba encerrada en la caja de jade material espiritual, permanecieron vibrantes y frescas. Yi Chen tomó la hierba Shengfu y la sondeó con su sentido divino. En términos de eficacia, no hubo pérdida significativa. Rápidamente recordó en su mente las diversas propiedades materiales que ya había concebido. Una vez que se confirmó que todo estaba bien, arranqué la mitad de la hoja azul brillante de la planta de ruibarbo. Utilicé mi sentido divino para sentir el peso de media brizna de hierba. Yi Chen dejó a un lado la hierba Shengfu restante y envolvió media brizna de hierba con su sentido divino. A diferencia de la creación de artefactos mágicos, la alquimia implica refinar una variedad más amplia de materiales espirituales, y los conflictos entre las propiedades de estos materiales son mucho más fuertes. Incluso el orden en que se añaden los materiales o las proporciones de los mismos pueden tener efectos drásticamente diferentes. Aunque Yi Chen había concebido una fórmula de píldora en su mente de antemano, basándose en su comprensión de las propiedades medicinales de varios materiales espirituales. Pero esta receta es, en el mejor de los casos, un producto semiacabado. También es necesario volver a determinar o mejorar y reorganizar el proceso en función de si los diversos materiales espirituales producen resultados que no se esperaban después de ser refinados y fusionados. Primero debemos finalizar la prescripción. Para crear artefactos espirituales, basta con refinarlos directamente según los resultados de la deducción. Incluso si aparecen propiedades completamente incompatibles, se puede usar el sentido divino para guiar y separar los materiales. Una vez que los materiales espirituales se licúan juntos, se vuelve imposible separarlos. Por lo menos, su nivel actual de poder espiritual es insuficiente para lograrlo. Por lo tanto, antes de refinar el elixir, se debe utilizar una pequeña cantidad de materiales para determinar la fórmula. Una llama carmesí cubrió la mitad de la hierba naciente. La hierba comenzó a licuarse, convirtiéndose en una pequeña cantidad de líquido azul viscoso. Las llamas rápidamente se volvieron azules, como cuando se refinan artefactos mágicos, quitando y extrayendo las propiedades negativas del líquido. Todo va bien. La flor de Asoka tiene 3 pétalos. Yi Chen le dio una instrucción a Bai Ruoxin, que estaba de pie a un lado. Bai Ruoxin inmediatamente sacó una flor libre de preocupaciones de segundo grado, arrancó 3 pétalos y usó su sentido divino para controlarla y enviársela a Yi Chen. Después de atrapar la flor libre de preocupaciones con su sentido divino, Yi Chen no la puso inmediatamente en el líquido azul. En lugar de eso, agitó su mano izquierda y otra llama carmesí envolvió la flor de Asoka. Una vez que la flor de Asoka se derrite en líquido, las llamas se vuelven azules, extrayendo la mayor cantidad posible de sus propiedades negativas. Luego, Yi Chen controló los 2 líquidos, haciendo que entraran en contacto y se fusionarán. Respiró profundamente y con cuidado cambió el color de la llama a un amarillo pálido, que sirvió para refinar los 2 materiales. En este punto, tener un horno de alquimia sin duda facilitaría mucho las cosas. Porque un horno de alquimia decente al menos tiene la función de estabilizar los materiales. Mejor aún, puede mejorar la calidad del elixir y reducir la intensidad de los conflictos entre las propiedades de los materiales espirituales. No solo tiene una alta tasa de éxito, sino que también puede mejorar los efectos de los elixires. Desafortunadamente, Yi Chen no pudo encontrar los materiales para hacer un horno para refinar píldoras, por lo que tuvo que refinar las píldoras a mano.
Afortunadamente, el conflicto entre las propiedades de los dos materiales, como predijo Yi Chen, no fue grave. A medida que las llamas de color amarillo pálido continuaban refinando la medicina, varias propiedades chocaron entre sí, haciendo que el líquido medicinal hirviera y saltara continuamente, pero todo dentro del rango que el sentido divino podía controlar. Una vez que los dos materiales se fusionaron, Yi Chen le pidió a Bai Ruoxin que trajera el tercer material espiritual. La forma en que se hace esta poción parece muy similar a la forma en que se hacen las armas espirituales y los artefactos mágicos. Eso es obvio. En los últimos días, Yi Chen claramente estaba usando técnicas de fabricación de armas para mejorar sus habilidades de elaboración de pociones. Todavía hay una diferencia entre ambos. Tomemos como ejemplo esta técnica para hacer pociones. ¿No te has dado cuenta de que hay una barrera invisible en medio de la llama? Las llamas no quemaron los materiales espirituales directamente, sino que dirigieron el calor uniformemente a través de la barrera hacia los materiales espirituales del interior. Incluso hicieron que todas las partes de los materiales espirituales, incluido el interior, se calentaran por igual, lo cual fue increíblemente asombroso. Ni siquiera me había dado cuenta hasta que me dijiste que la nueva técnica de cultivo creada en los últimos días tiene características tan asombrosas. Los espectadores de la transmisión en vivo inmediatamente estuvieron llenos de elogios. Lo verdaderamente impresionante es la poción que refinó Yi Chen. No te dejes engañar por el hecho de que podría considerarse una nueva técnica de alquimia, creada en tan solo unos días. Se basa en el arte de la fabricación de armas. El efecto será definitivamente tan milagroso como la técnica de refinamiento del arma. ¿Podría duplicar los efectos medicinales de la hierba ascendente? Arriba, eres un espía enviado por Bai Sanji. ¿Cómo te atreves a difamar la nueva técnica de cultivo de Yi Chen, afirmando que solo duplica la eficacia de la hierba Shengfu? Exactamente. La técnica de refinación de pociones creada por Yi Chen solo duplica la eficacia de los materiales espirituales. Debería ser al menos el triple. Creo que es entre 5 y 7 veces. Tienen una perspectiva muy estrecha. Basándome en mi experiencia, es al menos 10 veces peor. Así es, al menos 10 veces, 20 veces es lo normal, 30 o 50 veces es el estilo de Yi Chen. Crear milagros es tan fácil como tener las manos frente a Yi Chen. Si realmente tiene un efecto tan alto, ¿no aumentaría la velocidad de cultivo decenas de veces después de aprenderlo? Los espectadores en la transmisión en vivo se mostraron cada vez más exagerados y emocionados a medida que hablaban. Auge. Justo cuando estaban entrando en una animada conversación, se oyó un fuerte estallido. En la pantalla, Yi Chen está refinando materiales espirituales. Explotó. Toda la galaxia, la Vía Láctea, quedó en silencio en un instante. Todos se quedaron mirando la pantalla. Completamente desconcertado. ¿La nueva técnica de cultivo de Yi Chen también fracasará? Esto no es científico. 180 Tome la ruta popular. Capítulo 180 Adoptando el enfoque popular. ¿Qué pasa? Es la primera vez que encuentro un problema con la nueva técnica de cultivo de Yi Chen. ¿Quién no se ha encontrado por primera vez en esta situación? Todos saben que, al estudiar el diagrama de la ruta de circulación de la energía, es extremadamente peligroso que la energía espiritual entre en varios puntos de acupuntura. Este método de cultivo ya se ha creado, pero aún existen riesgos al usarlo. Sospecho firmemente que fue debido a nuestras predicciones malditas, siempre asumiendo lo mejor, que causó el problema con la nueva técnica de cultivo de Yi Chen. Cielos, ni siquiera Yi Chen puede soportar nuestra leche venenosa. En la sala de transmisión en vivo, el público se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Nadie esperaba que de repente la medicina explotara mientras se lo pasaban genial hablando. Además, su poder es considerable. Aunque Yi Chen solo usó una pequeña cantidad de materiales, el líquido medicinal elaborado con los 3 materiales espirituales totalizó solo unos 10.000 litros, y la energía liberada aún fue extremadamente asombrosa. Si fuera una persona común y corriente que solo estuviera en la etapa de liberación espiritual, incluso podría quedar impresionada. No se trata de un fallo en la técnica de cultivo.
Quizás se trate simplemente de una explosión causada por el intenso conflicto entre las propiedades medicinales de los materiales espirituales. De repente, alguien pensó en otra posibilidad. Los materiales espirituales no son como los minerales espirituales. Su estabilidad es muy diferente. Sin mencionar las propiedades de refinación, incluso si dos materiales espirituales diferentes se funden, puede ocurrir una explosión. Los hechos demuestran claramente que esta suposición es correcta. Dada la fuerza y el nivel de Yi-Chen, naturalmente no resultaría herido por la explosión del líquido medicinal. Incluso se alejó en el momento en que se dio cuenta de que las propiedades de la medicina se estaban volviendo incontrolables. Todavía hay mucho tiempo para traer a Little Golden Ball y Viruoxin a la puerta. La potencia de la explosión se limitó a un área de solo 2 o 3 metros de radio. La medicina derramada ensució la habitación. Una mirada rápida revela puntos negros por todas partes. Toda la habitación estaba llena de una extraña fragancia medicinal. Con un movimiento de su mano, Viruoxin desató una oleada de agua esmeralda, que comenzó a limpiar el líquido medicinal dentro de la habitación. Yi-Chen permaneció tranquilo, sin mostrar ningún signo de enojo. Sin receta médica, el fracaso es perfectamente normal. Su talento alcanzó un nivel increíble. Con una intuición y una predicción extremadamente agudas, uno puede incluso deducir en su mente los resultados de la fusión y colisión de innumerables propiedades durante el refinamiento de varios materiales espirituales. Sin embargo, cada tipo de material espiritual posee miles de propiedades diferentes. Si bien la mayoría son extremadamente estables, es difícil garantizar que, al añadir o refinar otros materiales espirituales, estas propiedades extremadamente estables no sufran cambios drásticos. Las predicciones son solo eso. Predicciones, no profecías, y el fracaso es inevitable. En su mente, comenzó a volver a analizar y reorganizar toda la fórmula de la píldora basándose en las características de varios materiales espirituales. No fue hasta más de media hora después que la nueva prescripción quedó definitiva. Mirando hacia arriba, la casa de piedra estaba completamente renovada, incluso más limpia y ordenada que antes, cuando se probó la fórmula del elixir. Continúa, los dos primeros materiales son los mismos. Yi-Chen asintió hacia Viruoxin. Viruoxin abrió inmediatamente la caja de jade que contenía materiales espirituales, sacó medio trozo de hierba Shengfu y se la entregó a Yi-Chen con su sentido divino. Una vez que Yi-Chen comenzó a refinar la hierba de la ascensión, comenzó a preparar los pétalos de la flor libre de preocupaciones. El tiempo pasaba minuto a minuto. La creación de elixires es un proceso extremadamente complicado. La dificultad solo es superada por la de crear un conjunto de procedimientos de ejercicio. Sin embargo, existen diferencias en la dificultad entre crear elixires y crear rutas de cultivo de energía. Por ejemplo, al crear un camino para cultivar la energía espiritual, cuanto más bajo sea el grado, menos puntos de acupuntura atravesará la energía espiritual, menor será la necesidad de integrar la comprensión del gran Dao del cielo y la tierra, y mayor será la dificultad. Según la estimación de Yi-Chen, los genios superiores de tribus como Guli ya han llegado al punto en el que pueden crear algunas técnicas de cultivo de la etapa de condensación de Qi y diagramas de circulación de energía. Pero si estos genios superiores que están solo en el sexto nivel de la etapa de conciencia espiritual crearan técnicas de cultivo de nivel superior. Por no hablar de la etapa de conciencia espiritual, incluso una técnica de cultivo en la etapa de la ley espiritual sería pura ilusión. Incluso una técnica de cultivo en la etapa de liberación del espíritu requiere un destello de inspiración y una comprensión de una cierta ley que supera por mucho la de otros genios superiores para ser posible. Lo mismo se aplica a los elixires. El ingrediente principal es hierba Shengfu de segundo grado. Incluso añadiendo varios materiales espirituales de tercer grado y agua bendita, solo se puede producir un elixir de tercer grado. Con la fuerza actual de Yi-Chen y el talento que le permite matar instantáneamente a todos los seres vivos, crear una fórmula de píldora de quinto grado es solo cuestión de tiempo. Crear una fórmula de píldora de grado 3 es como si ahora intentara crear una técnica de cultivo en el nivel de la etapa de la ley espiritual. Es un ataque de reducción dimensional completo. Después de 5 intentos fallidos y aproximadamente un día, la píldora entera finalmente se formó por completo.
Ante él, un líquido viscoso y azulado, de unos 130 mililitros de tamaño, estaba envuelto en llamas carmesí. A continuación, es el momento de recoger el elixir. El tamaño del elixir no se determina arbitrariamente, sino en función de sus propiedades medicinales. Diferentes elixires tienen diferentes dosis para una sola dosis. Si la dosis es demasiado baja, el medicamento no alcanzará su efecto óptimo. Tomar demasiado puede provocar una mala absorción en un corto periodo de tiempo e incluso puede causar efectos secundarios. Esta vez, Yi Chen no buscó el máximo efecto medicinal al refinar el elixir, sino que se centró en la puntualidad y la cantidad. Por lo tanto, la cantidad que se toma de una sola vez es muy pequeña. Incluso los 100 mililitros utilizados para probar la fórmula de la píldora, según su estimación, podrían producir al menos 500 elixires. Sin la capacidad de un horno de refinación de píldoras para descomponer y formar píldoras rápidamente, Yi Chen solo podía usar su sentido divino para cortar continuamente el líquido medicinal mientras reducía lentamente la temperatura de las llamas. Una docena de minutos después, una a una, fueron tomando forma pastillas ligeramente más grandes que la soja, con formas regulares ligeramente diferentes pero con peso y volumen idénticos. Lo superó. Yi Chen hizo un gesto hacia la caja de jade que contenía materiales espirituales. Bai Ruoxin comprendió instantáneamente y abrió la caja de jade que contenía materiales espirituales. Luego, Yi Chen usó su sentido divino para controlar el lote de píldoras espirituales y colocarlas en la caja de jade de material espiritual. Regresa y busca a alguien que use mineral espiritual de baja calidad o tierra y piedra especiales para refinar un lote de pequeños contenedores. Solo se necesita que los materiales contengan propiedades que eviten la pérdida de energía espiritual. Yi Chen ordenó. A continuación, busquen un grupo de miembros del clan con talentos ordinarios para probar la eficacia del elixir. Lo arreglaré ahora mismo. Bai Ruoxin asintió y, al ver que Yi Chen no tenía más instrucciones, se dio la vuelta y salió de la casa de piedra. Es un éxito. Debería perfeccionarse con éxito. Lingdan. Esta medicina, refinada con la nueva técnica, se llama Lingdan. Parece un término general para artefactos espirituales o tesoros mágicos. Yi Chen aún no le ha puesto nombre a esta pequeña píldora. Eso es bastante. Además, están usando a gente común de la tribu para las pruebas, así que probablemente estén optando por una producción a gran escala. Me pregunto qué tan efectiva será. Los productos de Yi Chen son increíblemente efectivos. Aunque solo se usó media pieza de hierba Shengfu, y en cantidades tan grandes, creo firmemente que puede acelerar el cultivo de los miembros comunes del clan en al menos un 30%. A partir del 50%. ¿Por qué vuelven a halagar? Deténganse todos un momento para evitar el mismo accidente de antes. Exactamente. Mantengan un perfil bajo. No sobrevaloren la eficacia del primer elixir refinado de Yi Chen. Los espectadores de la transmisión en vivo comenzaron a ponerse nerviosos. El elixir que Yi Chen refinó esta vez estaba claramente dirigido al público en general. Se pueden hacer 500 píldoras con media pieza de hierba Shengfu, por lo que el efecto medicinal no puede ser muy alto. En teoría, el efecto medicinal de media pieza de sedu maizón diluida a 500 partes es casi insignificante. Sin embargo, el elixir refinado personalmente por Yi Chen no se puede medir con el sentido común. Si la medicina puede acelerar la velocidad de cultivo en un 10% y durar 2 o 3 horas, se consideraría invencible. Es importante entender que la gran mayoría de las personas tienen un talento promedio. Un aumento del 10% significa que la velocidad de cultivo de toda la raza humana se puede incrementar en un 10%. La hierba Shengfu y todos los materiales auxiliares son solo materiales espirituales de segundo o tercer grado, mientras que solo el agua bendita es de cuarto grado. La cantidad utilizada es pequeña y, como está distribuida en 500 piezas, el coste del material no es elevado. Se pueden refinar 500 piezas en un lote y el costo de mano de obra es extremadamente bajo. En las primeras etapas, el precio era relativamente alto porque solo los grandes genios podían refinarlo. Pero, con el tiempo, definitivamente se reducirá al nivel de acceso universal. Los efectos de este elixir están estrechamente relacionados con los intereses vitales de toda la población. Gracias por ver el video.
No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima. Comenten para más videos, así me motivan.